Hola, muy buenas a todos, compañeros, abogados presentes. Hoy les vengo a presentar mi plan de política pública con indicaciones demográficas generales de los principales derechos vulnerables en la primera edad, en la edad escolar y en la adolescencia en Honduras, departamento de Tegucigalpa. Para esto quisiera comenzar demarcando los factores demográficos que podrían implementar sobre este tipo de políticas públicas, espacio, la capacidad. Para ello quisiera presentar una pequeña introducción llamada Breve Honduras. Honduras es un estado unitario que obtuvo su independencia en 1821. Es un país que es el corazón de Centroamérica y que tiene un espacio territorial de 112.492 kilómetros cuadrados. Comparte fronteras con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y está dividido en 18 departamentos y 298 municipios, como podrán ver ustedes. La capacidad habitacional de Honduras es de los últimos datos requeridos en el 2021, es de 9.472.000 personas, en cual el 47.4% equivalen a una población femenina. Que esto viene a equiparar a 4.137.000 mujeres en Honduras. También debemos equiparar también que el 56.3% de las personas que viven en Honduras viven en áreas urbanas. También podríamos decir que en Honduras la, eh, es un país joven, ya que el 40%, el 40.6% son personas menores de 18 años. Y como bien sabremos, Honduras es un país que tanto su estructura poblacional está compuesta mayormente por personas menores de 18 años, en las cuales el 33.3% equivalen a personas que están en la primera infancia, que son de 0 a 5 años. Las personas que equivalen al 39.5% están consideradas en edad escolar, que es de 6 a 12 años, y el 27.2% es en edad de adolescencia, está equiparada a los 13 y 17 años, demostrando que Honduras es un país relativamente joven, por lo menos en la población. Aquí quisiera determinar algunos de los datos e información que impartí y di en la pequeña introducción de Breve Honduras, pero deseo focalizarme más en los tres puntos focales donde mi política pública piensa implementar, que es la infancia, la niñez y la adolescencia. Para ello quisiera determinar primero que habrá más información sobre este tipo de cuestiones, ahondo más sobre datos, eh, sobre exámenes y sobre estadísticas. eh, en mi artículo, aquí seré muy breve y lacónico. La primera infancia, de 0 a 6 años. La Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, determina que la primera infancia, el lapso del periodo prenatal justo para este tipo de cuestión, es hasta los 8 años. Yo por cuestiones prácticas la puedo determinar hasta los 6 años. Gran por qué. Porque mi primera plan de política pública sobre los derechos vulnerables en los niños, en la primera infancia, por lo menos esta pequeña parte, determina los malos tratos y abusos sexuales, eh, determina la niñez huérfana, que los últimos datos del EPEHPM, que es decir, la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples, determina que 200.012 niños eh, son infantes huérfanos. La alta prevalencia de desnutrición infantil que afecta y principalmente a los niños de 68 meses a 6 meses, que equivalen a un 4.8% de la población en Honduras,
la niñez y niños discapacitados, que desgraciadamente en Honduras no hay tanta información sobre este tipo de ámbitos. La educación primaria, que según los últimos datos de la encuesta ya antes mencionada del 2020, el 44.9 de niños y el 45.1 de niñas no están equiparados en centros educativos, en áreas rurales. Eh, Sobre las niñas, sobre el maltrato físico, el abuso psicológico que pueden sentir algunas ya por cierta organización patriarcal que hay en Honduras, y la prevalencia de algunas enfermedades, la carencia de espacios de recreación y la no inscripción en el RNP eh, en los niños sin nombre. Por lo menos esta es la primera parte donde pienso eh, fundir la primera infancia. Luego deseo transportarme a la niñez eh, en un espacio prenatal de 7 a 12 años, cual mi política pública desea determinar en la niñez la cesación del trabajo infantil, que en el 2019 se determinó que el 79.7% de los niños y el 20.3% de las niñas no estudiaban, pero sí trabajaban en trabajos no remunerados, es decir, pagados por los padres. eh, la violencia sexual, los homicidios, que para el 2019 se determinó que 5 a 9 años se registran 5 homicidios de este infantes a medida de esta edad. La violencia en la escuela, el maltrato infantil, las niñas y niños con discapacidad, y que repito, esto no se encuentra mucha información en Honduras. La limitación de derechos de recreación en juegos y esparcimiento, como lo podemos ver eh, en cualquier centro, ya por los estados de peligrosidad o por los altos insumos de violencia que hay, la limitación del derecho a recreación, el desplazamiento forzoso de niños y niñas por el trabajo y la desnutrición crónica que extermina a estos, como también en la primera infancia. Eh, También podemos tomar la vulneración ambiental que rompe las actividades regulares que mantiene un niño y las limitaciones de condiciones del saneamiento totalmente retribuidas al Estado. Niños y niñas con discapacidad, como ya lo había repetido, y limitación de derecho de educación de la calidad, que podemos determinar que esto se puede ampliar literalmente a Honduras, a todo Honduras, ya que el 94% de Honduras, según los últimos datos, eh, la encuesta ya antes mencionada, determina que la confrontación de estos gremios de educación llega a una mala capacitación para en el aprendizaje de Honduras. También quisiera determinar eh, qué cuestiones se pueden atribuirle a la adolescencia. Em, que en la adolescencia quisiera tocar puntos muy específicos, por lo menos en mi política pública, como el maltrato físico, que 512 casos, según datos de Luna, determinan eh, que en la edad de 12 a 18 años, un maltrato grande, un porcentaje del 12 al 9%. Los homicidios que según el 2020, en la edad de 12 a 18 años, se determinan 116 homicidios de niñas y 746 en niños, en una especie de brecha que puesta a adolescentes, normalmente hombres, a suicidarse. En la gran mayoría son víctimas de grupos de la edad de 12 a 18 años por tasas de violencia. Los suicidios, las niñas con conflicto, la niñez con conflicto, que determina los últimos datos que determina el informe alternativo de la niñez del 2019, el último que tenemos hasta la fecha, al acceso a servicios de agua potable, la violencia en la escuela, por lo menos dicho en el colegio, y la corroboración de adultos y adolescentes para actos ilícitos,
la falta de espacios de recreación y ocio, las dificultades para continuar los estudios después de la primaria, ya que se determina que sí, en los últimos datos para apreciar esto mejor de la universidad, 5 estudiantes que entran, tres no se gradúan, solo dos. También que no haya educación a derechos sexuales ni reproductivos, la mala educación sexual y el incremento de consumo de drogas en la área adolescente, la falta de oportunidades laborales y tomando todo esto en cuenta podríamos determinar que todo esto podríamos culminarlo, quisiera culminar yo, con el embarazo adolescente que determina un 27.3%, y como habíamos dicho, que las mujeres determinaban el 47.6%, es un poco de la mitad de lo que estamos hablando, es decir, 2 millones y tantas de mujeres en adolescencia y la preocupación de una buena vía de educación sexual. Sobre la implementación de las políticas públicas. Mi investigación me ha llevado a varias políticas públicas, no ninguna especializada sobre los derechos de los niños específicamente en modo amplio y general, como podría ser la mía. Eh, pero sí a varias de la niñez, algunas cuestiones de niños en áreas rurales, urbanas, algunas protección a las niñas, eh, y así derivados, pero no específicamente de manera general a la niñez. Es por ello que quisiera determinar que mi política pública podría dividirse en tres cuestiones. Voy a ser muy lacónico en esto. La gestión de políticas públicas, es decir, la gestión de mi política pública, se puede determinar en una normativa nacional eh, con, con ciertas acciones internacionales que podrán atribuírsele a una mejor protección a la niñez, a la adolescencia y a la familia. También a un desarrollo totalmente en programas y servicios que podían desarrollarse a una mejor eh, atención a la niñez, a la adolescencia y a la familia, que en el hecho que haya una institucionalidad que sirva y que no esté fragmentada como podría ser el DINAF. La participación social que podría atribuírsele también una protección de los derechos de la niñez y ciertas lecciones, pero aquí me quiero referir más al sistema de protección integral, cual puede llegar a fortalecer un tipo de participación, ya sea por los derechos de la niñez, ya sea por los derechos de la adolescencia, ya sea por los derechos de la familia, es decir, que no exista una articulación que eh, ocasione la localidad del baje del derecho del sistema que proteja ciertas acciones como estas determinadas. Eh, Aquí quisiera determinar, aquí quisiera culminar con algunas de las referencias que utilicé para basarme en esta investigación, como los boletines, los planes estratégicos, algunos planes públicas, eh, de otros libros. Quisiera también especificar las conclusiones, sin embargo, tardaría mucho y la exposición, o por lo menos del proyecto, la exposición del proyecto se me está haciendo.
pero no quisiera finalizar con lleve todo el tiempo sin las recomendaciones que vendrían siendo que el Estado de Honduras debe asignar ciertos recursos que sean suficientes, obviamente, que se regulen en políticas totalmente sociales que que estén a favor de la niñez, que se ejecuten totalmente, que luchen contra la pobreza mediante mecanismos y estrategias implementadas para la masificación de empleos, especialmente para familias rurales que, como ya habíamos especificado en las anteriores diapositivas, son el 56.4% de los habitantes de Honduras. También complementar esto con los programas de amplificación de transferencias de condiciones a las familias vulnerables con ciertos instrumentos que demuestren su eficiencia eh, al mejorar el acceso a servicios claramente públicos, cual es un fallo grande que se le puede atribuir al Estado de Honduras. Se recomienda o recomendaría mantener la agenda política siempre al margen de los temas de prioridad infantil, una armonización en la legislación sobre temas de protección infantil eh, a las políticas sobre la niñez y la adolescencia. También fortalecer el sistema de información nacional que tardamente es difícil de capturar este tipo de información. Por lo Dios, tardé muchísimo en formular las cuestiones sobre los niños discapacitados en mi artículo científico tomando las decisiones sobre las políticas de primera infancia, tomar la ejecución realmente, igualmente continuar con los recursos técnicos y también con los recursos que se le pueden atribuir a ciertas instituciones como el Registro Nacional de Personas y el Registro Nacional de la Primera Infancia, que necesitan de vez en cuando cierta retribución onerosa. Eh, También así instaurar una política pública para la inscripción oportuna de nacimiento de niños menores. También alguna de las recomendaciones que tomaría yo en cuenta es ejecutar totalmente, no parcial, sino total, en manera general, el Plan Nacional de Primera Infancia y su plan de acción claramente, que está muy bastardeado y violado y poco utilizado. También otra recomendación que tomaría en cuenta sería establecer un sistema de ejecución y de efectividad monetaria eh, y de evaluación a estos temas de protección infantil y los derechos de los niños y adolescentes. Eh, Alguno también de las otras recomendaciones que sería ampliar cierta cobertura, si podríamos determinarlo de esta manera, de la educación de manera preescolar, primaria y claramente en adolescentes, la colegial, que tal mal como habíamos dicho, formulado, y pues se puede ver en mi artículo, no se formula, no se llega a compaginar ni a completar en su totalidad, ya que la mayoría tienden a hacer o a rebobinar sus estudios, no seguirlos, pararlos y seguirlos en otra parte. No hay iniciativa. Eh, Establecer una estrategia integral de protección de niñez. Otra recomendación sería establecer también una aseguradora, por así formular la, la recomendación, que haga sostenible la tramitación de niños y niñas y adolescentes afectados por enfermedades de carácter ya sea eh, congénito o sexual. Mejorar la aplicación y por último, esta es mi última recomendación, es mejorar la aplicación del sistema vigente junto a su legislación juvenil. Muchas gracias por escucharme.